Ahora al doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, para hablar sin censura de dos temas importantes. El primero, México, la sede de conversaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela. México jugando un papel importante en la región. ¿Qué tan significativo es esto? El análisis, obviamente, con tu profe de RI. Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes, pues muy contento de estar con Sin Censura como cada viernes, listo para darle el análisis internacional, Vicente. Oye, pues iniciamos con este tema, ¿no? México en campo neutral reúne pues a la oposición y al gobierno de Maduro. Sin duda, mi querido Vicente, este es un paso muy importante porque es un reconocimiento al gobierno mexicano de su objetividad y de su respeto por la institucionalidad. Tú recordarás que países que se suponían serios, como es el caso de Canadá, pues prácticamente, aunque Trudeau era de izquierda progresista, o al menos así nos lo presume aquí la oposición, y Donald Trump, en aquel momento presidente de Estados Unidos, abiertamente Canadá y Estados Unidos apoyaron, avalaron una especie de golpe de Estado, por lo menos a la institucionalidad allá en Venezuela, al reconocer a Juan Guaidó y al desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Desconocen el resultado de las elecciones de 2018 con las que pues ganó Nicolás Maduro. En aquel momento también pues Brasil de derecha con Bolsonaro, la Argentina de Macri, que era de derecha, también cargaron los dados a favor de Juan Guaidó, así como en ese momento Perú lo hizo el Grupo de Lima, el famoso Grupo de Lima, Colombia, Chile, y prácticamente incluso la Argentina de Alberto Fernández en este momento tiene una confrontación con el ministro Arreaza, ministro del Exterior venezolano, con lo cual Argentina también queda un tanto desacreditada para fungir ese papel de sede de conversaciones que generan las condiciones, ¿no? Por diferentes razones para que la oposición y el gobierno venezolano se puedan sentar a dialogar. Algo, Vicente, un verdadero choque que ha llevado a Venezuela, sobre todo a la población civil venezolana, a sufrir castigos colectivos que incluso Naciones Unidas ya define como un posible crimen de lesa humanidad. En ese sentido, fíjate, Juan Guaidó, junto con otros representantes de la derecha, por ejemplo, Gerardo Blight, ¿no? Que fue exalcalde que es exalcalde de Baruta, o Tomás Guanipa, o Carlos Vecchio, que es el actual embajador de Guaidó, porque no puedo decirte que sea de Venezuela, de Guaidó en Washington, y Stalin González y Emilio Rondón, de un partido que se llama Nuevo Tiempo, que son bastante derechistas, que son bastante conservadores en Venezuela, y que es la primera vez que le apuestan a negociar directamente con el gobierno, pues tienen entre sus filas a alguien que parece ser el más mesurado, Vicente, que es Enrique Capriles Randovsky, quien ha sido ya candidato presidencial y que no estaba de acuerdo con que la oposición saboteara las elecciones pasadas para poder decir que eran ilegítimas. Por el contrario, Capriles Randovsky dice: necesitamos salir a las urnas si queremos sacar al chavismo del poder. Las urnas y el camino institucional es la ruta por la que debiéramos caminar. Estos van a asistir aquí a México, y por el gobierno venezolano, los dos que destacan como los de más alto perfil, que son además muy cercanos al presidente Nicolás Maduro, son Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. En el caso de Jorge Rodríguez, él es el presidente de la Asamblea Nacional, y Héctor Rodríguez es gobernador del estado de Miranda, que es el estado pues en este momento más portentoso de Venezuela. Ambos son muy cercanos a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que pide cada una de las partes? Recordarle a la gente que aunque México es sede, el mediador es Noruega, que tiene ya bastante trayectoria y reconocimiento internacional por fungir como mediador. Ha fungido como mediador del conflicto palestino-israelí, también intentó fungir como mediador en las charlas entre el gobierno de Colombia, entonces representado por Juan Manuel Santos, y las FARC, y que luego pues se trasladara esto para La Habana, Cuba. Bueno, decíamos, importante que la gente sepa que México es la sede, pero el mediador es Noruega. Y en este caso, ¿qué es lo que pide el gobierno, por ejemplo, venezolano? ¿Qué es lo que pide Maduro? Pues Maduro pide que Estados Unidos y la Unión Europea
le levanten las sanciones, le pide a la oposición que reconozca su gobierno, que ya se dejen de andarse autoproclamando como presidentes en la calle y dejen de andar nombrando embajadores en el resto del mundo que nada más hacen el ridículo, aunque si bien es cierto había 50 países que habían reconocido a Guaidó, pues todos hicieron el ridículo. Y bueno, también pide que cese la violencia contra agentes del gobierno, porque tú sabes que la oposición en Venezuela, cada que salían a manifestarse, también llegaron a asesinar policías. Cosa rara, porque si el gobierno es el autoritario y es el dictador, pero la oposición sale a matar policías cuando salen a manifestarse, pues ahí como que está la cosa rara. Y me parece muy raro que sea el gobierno venezolano el que le pida a la oposición que deje de ser violenta en las manifestaciones. Por otro lado, la oposición, ¿qué pide? La oposición dice, pues a esos que metiste a la cárcel por matar policías son presos políticos, entonces libera a nuestros presos políticos. ¿Qué pide? Elecciones libres y justas para noviembre del 2021, en donde se eligen alcaldes, se van a elegir también algunos asambleístas y también se van a elegir algunos gobernadores. Por lo tanto, dice la oposición, si quieres que participemos ahí, tienes que garantizarnos que haya elecciones libres y justas, y un cronograma, como tercer punto, un cronograma claro para las elecciones presidenciales del 2024. Con esto, Vicente, me parece que claramente Juan Guaidó está reconociendo que su autonombramiento como presidente interino es prácticamente una vacilada, porque si están reconociendo que va a haber elecciones para el 2024 y van a sumarse a las elecciones de 2021, porque así lo informó Capriles Randovsky, dijo, la oposición tenemos que ir a las elecciones, a las urnas. Prácticamente están reconociendo pues que Juan Guaidó no tiene nada que ofrecer más allá de lo simbólico. Entonces, me parece que es importante que esto llegue en un momento bonito, positivo para los venezolanos, porque a cambio le han ofrecido a Venezuela retirarle las sanciones, y esto es importante porque parece que regresan al camino de la institucionalidad. Y es importante, Vicente, porque recordemos que ellos estuvieron a punto de ir a una guerra civil, entonces no es cosa menor. Así es, y de Venezuela hablemos de talibanes, porque con este regreso programado de miembros del ejército estadounidense a casa, el talibán retoma fuerza al otro lado del mundo, profe. Sí, no, mira, hablando de guerras civiles, en donde sí hay una guerra civil, ahora sí que directamente provocada por Estados Unidos, es en Afganistán, y me parece que es lamentable, Vicente. Todo ha sido una tragicomedia muy lamentable, que ha dejado 150,000 afganos muertos, que ha dejado a 2.5 millones de afganos que están como refugiados y a 3 millones de afganos desplazados. Yo le decía a la gente que la diferencia entre un desplazado y un refugiado es que los desplazados son aquellos que en zona de conflicto se mueven o se desplazan del lugar para evitar ser alcanzados por el fuego o ser alcanzados por los castigos colectivos del ejército opositor o de los paramilitares, pero no salen de las fronteras del país. Les decía que cuando se hablaba de refugiados, los refugiados tienen un estatus internacional, son los que abandonan su país y son los que ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los ayuda y les da un estatus legal mientras el conflicto cede. Bueno, yo aquí mencioné 3 millones de desplazados y 2.5 millones de refugiados, 20 años de sangrienta ocupación estadounidense. Tú recordarás que el argumento en octubre del 2001 fue que Estados Unidos se iba a vengar de las Torres Gemelas, del ataque al Pentágono, persiguiendo no a un afgano, persiguiendo a un saudí, al que por cierto encontraron y asesinaron no en Afganistán, sino en Pakistán en 2012, y dijeron que otro de los argumentos era liberar a Afganistán de los talibanes para instaurar la democracia en ese país. Pues resulta, querido Vicente, que ninguno de esos objetivos se cumplieron. Por el contrario, hay otro riesgo bien importante que también quiero hacer notar, que la gente de pronto se despista cuando se habla de geopolítica y se habla del Islam, que representan los takfiríes afganos, que son más bien sunitas, porque la comunidad pashtun es sunita, shafi, pero tirándole a los jambalí. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que casualmente estos 20 años
que el ejército estadounidense ha estado ahí, que se supone que controlaba hasta el 60% del territorio, que tuvo ayuda española por la OTAN, ayuda alemana, ayuda británica, ayuda francesa, es decir, que las potencias mundiales estuvieron en Afganistán, lograron debilitar al talibán, pero no lo suficiente, de tal forma que en cuanto Donald Trump anunció el año pasado que para mayo del 2021 las fuerzas de Estados Unidos iban a abandonar Afganistán, los talibanes se reagruparon, se rehicieron, a la par se fueron yendo de Afganistán los españoles, se fueron yendo los británicos, están a punto de irse los alemanes, los estadounidenses ya anunciaron un plan de 90 días para la retirada, anunciaron también que van a dejar una presencia mínima que se encargue de llevar asuntos diplomáticos en el país, pero no lograron ninguno de los objetivos, porque a Osama Bin Laden no lo agarraron ahí, no lograron desterrar a Al Qaeda de Afganistán, y el talibán en este preciso momento ya gobierna en territorios en donde hay 13 millones de afganos, el país tiene 34 millones de habitantes, querido Vicente, de esos nada más 11 millones están bajo el territorio que domina el gobierno que está dejando Estados Unidos ahí, que cada vez parece que va a durar muy poquito, y hay otras 12 millones de personas que se encuentran en territorios en donde se están dando con todo. Un país que lleva 42 años de invasiones, de guerras civiles, de guerras fratricidas, empobrecido completamente, pero ahí te va la cosa, Vicente. Ha aumentado la producción de opio. El 87% del opio que se produce en el mundo sale de Afganistán, y cada vez más personas empobrecidas que tenían tierras y que eran prósperas antes de que llegaran los soviéticos en 1979, ahora pues han tenido que dedicar sus tierras al cultivo de opio. Y bueno, pues tú sabes que del opio, de la amapola, proviene también la sustancia base que lleva a la producción de heroína. Nada más para que te sea una idea, solo en el año 2020 hubo 83 personas que murieron por sobredosis por consumo de heroína en Estados Unidos. Alrededor de unos 227 personas se mueren al día en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con la heroína. Entonces tú te preguntas, si no derrotaron al talibán, si no agarraron a Osama Bin Laden en Afganistán, sino lo hicieron en Pakistán, y a Pakistán, por cierto, no le han hecho nada por haber guardado, digamos, a ese terrorista que atacó las Torres Gemelas, por seguir la versión oficial de Estados Unidos, no logró reducir para nada tampoco la producción de opio, y en este momento no logró entrenar lo suficientemente bien a las fuerzas del actual gobierno afgano. 150,000 personas murieron en vano, 2.5 millones de personas que son refugiadas fuera de Afganistán están sufriendo fuera de su país en vano, y 3 millones de personas que fueron desplazadas. Bueno, desafortunadamente estamos perdiendo la conexión con el profesor Jesús López Almejo. Vamos a ver si logramos mejorar la conexión, debido a que ya no entendíamos este análisis que está siendo muy interesante sobre el resurgimiento del talibán en momentos en que se habla del regreso de las tropas estadounidenses a casa, y cómo los números son fríos, dramáticos, y la pregunta es si ha valido la pena. Profe, te seguimos escuchando con el análisis. Sí, parece que nos falló un poco el internet por ahí, una disculpa. Y bueno, escuchaba lo que acabas a decir, mi querido Vicente, el tema de los números, ¿no? El dato que mata el relato, el número frío y calculador que nos permite entender hasta dónde está dimensionado el fracaso de los Estados Unidos, que han sido súper populistas con el tema de Afganistán, que han sacrificado vidas estadounidenses, pero más importante que las vidas estadounidenses, vidas afganas de gente que ni la debía ni la temía, y que en este preciso momento, Vicente, están condenadas a ser también asesinadas o juzgadas una vez que el talibán recupere el control de la capital, por haber sido colaboracionistas con Estados Unidos. Pero aquellos que no colaboraban
Estados Unidos también estaban en riesgo de ser enviadas a Guantánamo por el gobierno de Estados Unidos. Entonces pones a la gente en un entredicho y hoy la gente está atemorizada porque el Talibán ya en este momento, 13 de agosto del 2021, ya capturaron Herut y ya capturaron Kandahar, que son la ciudad 2 y 3 en orden de importancia, en orden económico y en orden demográfico, y esto prácticamente le abre las puertas al Talibán a enfilarse sobre Kabul, que no había sido acechada por el Talibán. Una vez que lleguen a Kabul, parece que van a instaurar un emirato en donde apliquen penas muy duras y muy severas. Y fíjate, Vicente, estaba yo revisando que los talibanes y sus métodos de violencia de este 2021 son todavía más brutales y son todavía más rigoristas que los talibanes del 2001 y que los talibanes de 1994. Por lo tanto, el futuro que le espera a Afganistán es sombrío. En cuanto Estados Unidos termine de abandonar después de fracasados 20 años, la población va a quedar a merced del Talibán y prácticamente se habla de que en algún momento una fuerza internacional va a tener que volver a entrar a poner orden, pero no sabemos si ponen orden, porque lo que demostró la invasión de Estados Unidos es que en realidad llegó a poner todo el desorden total. Y me parece lo más triste es que ni siquiera en el nombre de una buena causa, sino en el nombre de reactivar la economía a través de la industria del armamento, porque tú recordarás que justamente en 2001 Estados Unidos atravesaba una recesión económica que prácticamente esta recesión se equilibró en la medida que se echaron a andar tanto Afganistán como Irak en 2001 y en 2003, Vicente. Pues muy interesante y preocupante también lo que nos estás planteando este viernes, profe. Estamos al pendiente de las clases de geopolítica y los temas abiertos que se debaten en tu canal de YouTube. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Y yo agradecido, como siempre, por tu apoyo y por tus ganas de informar, de comentar con la audiencia de Sin Censura. Claro que sí, mi querido Vicente, pues no me queda más que invitar a la gente que esté interesada en clases de geopolítica, de organismos internacionales y de relaciones internacionales a que se sumen al canal internacionalista por excelencia de tu profe de RI. Estamos todas las noches de lunes a sábado a las 10:30 de la noche y de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, dándole al análisis internacionalista, dejándoles una lectura completamente gratis en formato PDF y tratando de poner un granito de arena en el entendimiento de cómo las cosas que suceden en el mundo nos impactan a los mexicanos y cómo lo que sucede en México también impactan al mundo. El canal es tu profe de RI, Relaciones Internacionales, y bueno, pues estamos muy contentos de recibirles por allá, Vicente. Claro que sí, profe, te mando un abrazo, estamos al pendiente el próximo viernes. Gracias. Abrazo fuerte, feliz fin de semana. Igualmente, el profe